Lo que podemos hacer dos cosas, ¿no? Armando me estaba preguntando qué madera, como él trabaja en bambú, si puede hacerlo con cualquier madera, o si tiene que ser madera específica, la de las pruebas sobre las maderas. Yo antes les decía que no, que puede ser, en realidad, mientras que respetemos las dimensiones para que la prueba sea eficiente y comparativa, puede ser cualquier madera. No hace falta que salgas a comprar madera para la utilidad. Inclusive podemos llegarnos a sorprendernos de alguna madera que por ahí no la tenemos tan en cuenta y es sonora. Y también podríamos hacer las mismas pruebas con el bambú. ¿Qué te parece? Perfecto, sí. Sí, cómo no, sí. Y sumamos un material, porque la materia se llama maderas y materiales. Y al final siempre terminamos hablando de las maderas y siempre terminamos hablando de la guitarra, por ejemplo. Y tenemos que tratar de ampliar eso porque está bueno, porque hay otros trabajos y otros materiales también. Claro, aparte del funcionamiento del tubo, es distinto a la resonancia que trabaja la caja de la guitarra o el violín o violonchelo. Es como otro mundo, ¿no? Totalmente. Claro. ¿Y vos Yo tengo hacés? algunos pedazos de maderas, pero son todos distintos. El tamaño, eso es lo Ajá, que... Porque igual la resonancia te la da, vos lo medís con un espectro y te lo da. claro. Y el bambú yo lo pruebo directamente abierto de los lados, le golpeo y me da una resonancia y me dice aproximadamente qué tubo puede sonar mejor o qué tubo puede acercarse a llegar a sonar un poco mejor. Ajá, Amén, de lijarlo bien adentro, ¿no? claro. O sea que vos en las mismas dimensiones de tubo, en el mismo largo, que seguramente los cortás a un largo Claro, que te sirva y eso, sí, vos sí, probás con un golpe y notás sí, distintas sonoridades. sí. Lo mido en el teléfono con la aplicación que nos había dado San Pedro, que nos había recomendado. Y perfecto, me da la cantidad de armónicos. Y además lo estoy haciendo con PVC para armar unos ciertos modelos. Y también te digo que el sonido es espectacular. En cuanto a la calidad de los armónicos, respetando, porque ahí tenés que respetar otro tipo de medidas en el pincel, en la ventana, en la rampa, cuando es silbato, ¿no? Así que bueno, quería saber, lo puedo hacer con aluminio también, con tubos de aluminio, que Es también muy estoy interesante haciendo. y sumaría un montón al experimento. Y en Claro, esto, claro. y ahora se me ocurre, en esto que hablábamos recién de los puentes hechos con otros materiales, en el caso de las guitarras, que también podríamos probar, si alguno tiene la posibilidad de tener una barra de las mismas dimensiones de otro material, probar también la sonoridad. Un plástico, una gomadura, un aluminio, un bronce. Interesante. Tener una barra de bronce de esas dimensiones hoy por hoy debe ser bastante caro, pero capaz que alguno la tiene por alguna razón. Claro. No, yo tengo chapas hasta de 1 milímetro de alpaca, porque hago orfebrería, ¿viste? Hago Claro. artículos de joyería, Pero pero bueno, no son tan gruesos. ahí cambiaríamos Tengo las plata, dimensiones, claro. bronce. Claro, ahí pudo cortar las dimensiones, son finitas. Son de 0,3 a 1 milímetro trabajo. Digo, espérenme un segundo y voy a abrir la puerta, a tocar el timbre y estoy con ustedes. Dale. Ahí estoy. Creo que hay compañeros en espera, profe.
Bueno. No, me parece que no, no me figura. Creo que no. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, perdón, quería confirmar las medidas de las maderas. Eran las que dice en el video, ¿no? Eran más o menos 3 centímetros de ancho por 1 centímetro de espesor por, No no me acuerdo el largo, pero creo que 19. 19 18 o centímetros. 19. Sí, está en el video, está especificado. Está bien. Eso está bueno para que el experimento sea certero de respetar esa medida, que todas sean iguales. En realidad, en el ancho no varía tanto. Si quieren hacer la prueba de probarlo un poco más ancho y después afinarlo, háganla y se van a dar cuenta que en el ancho no varía tanto la frecuencia. Sí en el espesor, mucho. O sea, en el espesor la lijamos un poco con una lija media gruesita y nos sube, y nos cambia. En el ancho no es tanta la diferencia. Después hay otras pruebas que ahí sí las maderitas son de otras dimensiones, porque son varillas más finas, que es donde son las pruebas de flexibilidad, torsión, punto de quiebre. No sé si vieron que hay toda una serie de videitos sobre eso, como para repetir el experimento. Pero bueno, por lo que entiendo, algunos todavía no llegaron ahí y están todavía con el trabajo anterior, ¿no? Hoy justamente estaba empezado a ver los videos y nada, se me cruzó esa pregunta. Me Bueno, gustaría preguntarle, aprovechar la ocasión, seguramente ha probado diapasones en guitarras de incienso y de lapacho. sí. Hoy ¿Y estuve trabajando con incienso. ah, qué opinión tiene del incienso en cuanto a las prestaciones para guitarras y del lapacho? A mí las dos me encantan. Me parecen muy buenas maderas. Tienen una pasta, tienen un grano cerrado, que para el diapasón está muy bien, para la sensación de los dedos. Son bastante rígidas, son muy rígidas. Son pesadas, pero no tanto, no es que le suman una cantidad de peso al mango. Y estando bien estacionadas, son inamovibles, digamos, no es muy raro que se rajen, que se doblen, que se muevan. Así que tanto el lapacho como el incienso me parece que está muy bien. Y aparte son lindas. De madera. Son hermosas de laburar. Yo laburé un montonazo esas dos maderas y siempre las tuve ahí como... Yo soy de reciclar mucha madera vieja, de puerta, portones, aberturas viejas y demás, y cada tanto cuando me llevo la sorpresa de abrir bueno, muchas veces te encontrás una pieza con 20 capas de pintura y a veces me encuentro la sorpresita de encontrar un lapacho hermoso y nada, me encanta laburarla. Pero bueno, por ahí conocer una opinión de alguien más Sí, con un poco más de experiencia está las, bueno. las dos están buenísimas. Eh, por suerte vos haces guitarras. Guitarras clásicas, claro. Claro. Por suerte la guitarra es un instrumento que todavía está como en evolución y permite la incorporación de materiales no tan clásicos, eh, o más regionales, si se quiere, Claro. ¿no? Y pueden variar de acuerdo a la región donde se construye ese instrumento, y pueden tener la misma prestación siendo maderas distintas. Y me parece que está bárbaro aprovechar una madera que uno tiene en el lugar y no salir a pagar y a tratar de traer una madera de la otra punta del mundo con el costo que conlleva todo No, eso, ni hablar. nada más que porque la escuela clásica dice que esa es la madera que se tiene que usar. Como el No, ébano, a veces como el palisandro, ¿no? Que están bárbaras y funcionan bien, y si se usan y se siguen usando es porque realmente tienen las condiciones para ser usadas. Pero hay un montón de otras que también tenemos la posibilidad de usar a un costo menor o como bien decís vos, a veces sin costo.
a lo que iba, que la guitarra todavía es un instrumento que está en evolución y en experimentación, es que el público de la guitarra permite eso, digamos. A veces ni se pregunta mucho de qué son las maderas, prueba el instrumento y si le gusta está todo bien. Inclusive a la vista son lindos. No pasa lo mismo con los instrumentos más clásicos, como los violines, las violas, los chelos, que recién ahora hay materiales distintos que se están incorporando y son aceptados. Y también, como son instrumentos que hoy por hoy se usan mucho más que antes en la música popular, jazz, tango, folclore, en ese ambiente también se permite, no es que se permite, se acepta mejor los materiales alternativos. Pero en el ambiente clásico, por ejemplo, de los instrumentos clásicos, hasta no hace mucho, y ahora en algunos casos también, los materiales tienen que ser lo que tienen que ser, lo que tradicionalmente se usaron. O sea, un violín tiene que ser de arce, de pino abeto, y los accesorios de ébano o de boj, en el mejor de los casos. Y a veces, si no tenés, para audicionar y entrar a tocar algunas orquestas, si no tenés un instrumento de esas condiciones, directamente no te toman la prueba. Por más que seas un excelente violinista. También te preguntan qué instrumento vas a tocar y qué instrumento tenés, y de acuerdo al instrumento que tenés, entras o no. A ese nivel. Entonces, ahí es más difícil. Pero bueno, yo hago instrumentos de ese tipo y incorporo materiales que no son los tradicionales. Digamos, hago para los violoncheros trastera de Guayacán, que suenan bárbaros. Hoy les comentaba que estuve trabajando con incienso en una trastera para un violonchelo. Pero bueno, son clientes que aceptan eso y entonces lo puedo hacer. Y también achica mucho el costo, ¿no? Un diapasón de ébano para un violonchelo ahora debe estar alrededor de $600. A mí me deja mucho más tranquilo el tema del estacionado. Realmente me he encontrado piecitas de incienso que no solamente son lindas de laburar, sino que las laburás y no se deforman, no se agrietan. Yo estoy en La Plata, que es una ciudad recontra húmeda. Jamás tuve problema con ningún diapasón de incienso, lapacho. He usado mucho roble reciclado, pero para otras piezas del instrumento y tampoco me ha generado problemitas. Bueno, Eh, eso es una de la gran ventaja de usar maderas recuperadas de otra cosa, ¿no? Un marco de una puerta, una mesa, una ventana que son de una casa que se demolió, capaz que tienen 80 o 100 años, estacionados de la mejor manera, porque tienen una capa de pintura, porque están bajo techo, porque están en un ambiente relativamente controlado de humedad y temperatura, porque siempre estuvieron dentro de una casa. Entonces son como condiciones ideales de estacionamiento. sí, hermoso. Y ya hablamos de esto, pero hay algo que pasa con la madera con el tiempo de estacionamiento que no lo reemplaza ningún método de aceleración de eso, como son los métodos de secado químico o por horno. Hablando de esto, hoy subí 3 o 4 videitos que lo van a ver en la plataforma, así como a continuación de los videitos de las clases pasadas. Hay 3 o 4 videitos cortos, de unos minutos, que los subí más que nada como ejemplos, pues son videitos de YouTube, entonces están hechos por alguien, hay 2 o 3 que están hechos por alguien así en particular que muestra su técnica. Pero están bien como ejemplos, porque hay un hombre que de una manera muy artesanal seca sus maderas en un horno de leña y muestra cómo lo hace y lo que logra. Después hay otro que hay un video ya que explica más las 3 o 4 formas distintas de secar la madera en forma industrial. Hay otro videito muy cortito de un muchacho que talla madera y explica cómo la seca abajo el agua, que también es un método. Él lo hace con pedazos chiquitos de madera, pero uno de los métodos tradicionales de secado de la madera es en el agua, que es un ambiente
digamos, no tiene, lo de afuera y lo de adentro no tiene ningún tipo de contracción. Se estabiliza el agua de la madera adentro y con la de afuera, eso va lavando los capilares de la madera. Cuando la sacan de ahí queda una madera más liviana, que se seca un poco más rápido. Eso yo creo que se descubre naturalmente con el traslado de la madera por los ríos, que se hizo durante muchísimos años y creo que en algunos lugares se sigue haciendo, lo que se llaman las jangadas, ¿no? Se tala madera en algún lugar, se lleva hasta el río más cercano y por el río, como los troncos flotan, viajan hasta, hasta donde los van a procesar, digamos. Ese viaje por el río también ayuda a lavar parte de del primer proceso de secado de los troncos, porque por ahí están unos cuantos días en el agua hasta que lo sacan y lo empiezan a procesar. Bueno, hay otro videito de eso, y después hay unos videitos de la Universidad de Valencia que están muy interesantes, que de una forma muy concreta y con unos gráficos muestran cómo es la estructura de la madera, y también algunos tipos de corte. Que esto les va a ayudar un poco también para los que por ahí no encontraban alguna información para el trabajo práctico anterior de las maderitas, que son preguntas. En la clase pasada hablamos un poco de eso, de que había algunas respuestas que no estaban seguras sobre ese trabajo. Hola, Hernán, una consulta. Decime. A ver, prendo cámara. ¿Qué tal? Yo quería saber tu opinión acerca, y si has trabajado también, con Alerce. Habías comentado que viviste mucho tiempo en Bariloche, y bueno, no hace mucho conseguí madera recuperada de Alerce, y tengo unas tapas ahí. Y quería saber tu opinión, qué te parecía, si la has laburado mucho, poco. Mandámelas. Están re No, buenas. el Alerce es una excelente madera. Excelente madera. Muchas veces te diría que mejor que algunos pinos abetos o algunos red cedar. Sonoramente es, digamos, es una de las maderas que mejor funciona. Es muy Yo estable. no escuché guitarras de Alerce así cercanamente, digamos, pero sí una guitarra piccolo, y tiene como... Se corta un poquito. Justo que iba a comentar que era lo mejor que tenía la guitarra. A mí se me cortó un poquito la conexión, no te escuché, perdón. No, que justo que ibas a comentar que era lo bueno que tenía la guitarra piccolo, o lo que escuchaste de la guitarra piccolo se cortó y no te escuchamos. Ah, que solamente había escuchado en una guitarra piccolo, así cerca, una guitarra hecha con tapa de Alerce. O sea, guitarra más pequeña, ¿no? No una guitarra clásica, tradicional. Y la idea mía era justamente, en algún momento, combinarla con Paddock. Sé qué te parece también esa mezcla. Bien, funciona bien. Va a ser bien colorada la guitarra, pero... Sí. Y el Alerce, viste que cuando... Yo creo que no se usó más porque cuando lo vas a barnizar, sea goma laca, sea barniz, o sea lo que le pongas, se oscurece mucho. Entonces te queda una tapa marrón rojiza, que no es visualmente lo característico de una guitarra, ¿viste? Siempre parece ser que las guitarras más claritas son las mejores, por una relación con el pino abeto, pero no. Igual se puede poner, la puedes laquear, por ejemplo, con un poliuretano cristal, que no hace ese efecto de mojar la madera y te queda un color almendra. Pero si no le pases lo que le pases, se oscurece. Para mí es una de las mejores maderas, sin duda. ¿Y el Paddock qué onda? Porque compré como para estoquear, en algún momento fue como
lo más caro que he comprado en madera, porque he Ajá. tenido comentarios muy buenos de esa madera, pero comentarios. La verdad que yo no la uso mucho. Ajá. No la uso mucho. La conozco, la vi, la tuve en la mano, pero no la usé para armar un instrumento con eso. Me pareció que es muy linda y que debe andar bárbaro, seguramente. Pero no tengo Yo he la escuchado comparación. los puentecitos, ¿viste? Cuando los tirás al piso, Sí, es muy y sonora. los que, sí. Entonces, por esa razón me parecía como combinar esas dos maderas así. Lo Sí, único que el Paddock que conseguí, o sea, que estaba ahí a la venta, tiene como una albura muy grande y el dibujo más lindo está como justamente con la albura en el medio. ajá. Yo no sé si conviene, digamos, hacer eso por el dibujo o unir desde la zona más del duramen, digamos. Y lo lógico sería eso. Mm, Pero muchas veces se hace, digamos, en el fondo de los aros, se sale un poco de lo que sería lo ideal, buscando una belleza visual mejor, y el cambio en el funcionamiento no es tanto. O sea, Se refuerza un poco más el maderas que fondo. son muy estables, que están bien estacionadas, que tienen una dureza pareja, el cambiar a veces el corte un poco para que se vea más el floreado de la madera, o usar un poco de albura para darle un dibujo más fuerte, si bien no es lo ideal, no le cambia tanto el funcionamiento al instrumento. Entonces se puede hacer. Y en cuanto a la estructural, digamos, hay que reforzarlo, ¿no? Y si la madera está bien, y vos le haces una buena estructura de adentro, le haces unas barras bien prolijas, copadas, o una X en el fondo, si querés sumarle una barra más, para asegurarlo, tiene que funcionar bien, no tenés por qué tener problemas. Lo ideal sería, en el fondo, igual que en la tapa, usar maderas que tengan un corte radial. Eso sería lo ideal, estructuralmente y para la reflexión del sonido también. Pero bueno, se juega, cada vez más se juega a usar las maderas fuera de corte para que se vean más lindas. Claro. Y bueno, no podemos hablar mucho del resultado en el tiempo, pero hay instrumentos que ya están hechos hace bastantes años así y no han tenido problemas. Yo no lo hago tanto, pero a veces lo he hecho y no tuve mayores problemas. Así que te diría que está todo bien, que lo armes. Si querés armarlo con el sámado en el medio para que quede una raya más clara, está perfecto. Va a andar bien. ¿Puedo traer la madera como para que la vean así un Claro. toque? Sí, Ahí sí, aguanten un segundito. sí. Mientras les cuento que el alerce, no sé si todos los conocen, pero es un pino que acá se da mucho en la Patagonia, en el sur de Chile, del lado de Argentina hay mucho menos, y que está prohibido hace muchos años el corte porque se utilizó muchísimo para construcción y mucho para la construcción de la tejuela de alerce, que son esas tejas de madera que se ven en las casas de la Patagonia o de Suiza, de Holanda, de Alemania. Tiene una veta muy pareja, muy cerca una de la otra, muy pegada y muy derecha. Entonces se cortaban troncos de 1,40 m y por golpe, después se hizo con máquinas, pero al principio se hacía a mano y se usaban hachas de un solo filo, o sea, afiladas para un lado, o sea, de un lado rectas y del otro con filo. Usaban hachas así que se apoyaban y se pegaba un martillazo y se rajaban. Entonces se rajaban igual, son más o menos de 1 cm, 1,2 de ancho, y se rajan perfectamente para abajo porque las vetas son muy derechas y no tienen nudo. Se usan los primeros metros, no porque los alerces le salen las ramas arriba. Es un pino que es muy derecho y el cono se le hace arriba, en altura. Entonces tenés muchos metros libres sin rama que te dan un montón de madera totalmente utilizable. Si uno va por el lado de Chile, ve construcciones enteras, o sea, las columnas de las casas, los techos, inclusive el machimbre de adentro, todo está hecho en alerce. Hay lugares donde todo está hecho en alerce, entonces bueno, se acabó. Y también se acabó porque una de las fábricas de tejuelas de alerce
sobre la costa del Pacífico, en un pueblo que se llama San José. Bueno, está ahí a la altura de Osorno, unos 60 kilómetros, derecho uno cae al mar. Ahí está la fábrica de Tejuela de Alerce, y al lado de la fábrica de Tejuela de Alerce hay un puerto donde venían los barcos de Europa a llevársela. Entonces terminaron con el alerce. Todo donde había alerce después plantaron eucaliptus, olmos, y ahora lo único que quedan son campos y campos que tienen los tocones todavía enterrados, que los artesanos de la zona, haciendo un permiso, le permiten retirar esos tocones para hacer artesanías, tablas y cosas con eso. Pero es imposible sacar un gramo de alerce de Chile, inclusive es difícil conseguirlo allá. Siempre se consigue, como le pasó a Juan, de recuperación, el desarme de alguna casa que quedó en un tablón o cosas así, y siempre, siempre está radial. Y tiene una característica, es que si está si cortás una tapa y no está totalmente en corte, está medio fuera de corte, conserva una estructura muy parecida y la sonoridad sigue siendo buena. Cosa que con otras maderas no pasa. Un pino abeto mal cortado no suena. Es blando, se deforma, está todo mal. Y sin embargo, el alerce funciona no igual, pero en un porcentaje muy alto, bien. Yo hice una acústica, por ejemplo, de cuerda de metal, con una tapa de alerce que estaba completamente tangencial, hace más de 15 años y todavía está funcionando y la tapa está perfecta. Y suena como los dioses. Rarísimo. Pero es una de las pocas maderas que pasa eso. Ahí les muestro. Es una tapita, no sé si se aprecia, se alcanza a apreciar ahí. Tremendo. Muy bonita, sí. Y tiene, bueno, así al tacto también es como un peso también muy particular. Son ese más o menos. Y bueno, la idea era, yo todavía no tengo mi taller, lo estoy como construyendo de a poco, así. Pero bueno, después de practicar un poco bastante, me gustaría hacer esa combinación con el paddock. Y bueno, esta es el paddock que tiene, digamos, el duramen así. Y la albura, de ahí queda más piola la albura al centro, ¿no? Pero bueno, mi duda era esa cuestión de lo estructural y lo que puede llegar a aguantar en el tiempo y demás. Los aros son más de la parte leñosa, no tienen albura. Tienen albura. Ajá. Bueno, lo podrías usar de los dos lados, entonces. Porque... hay uno que está como más manchado, pero bueno, quizás al lijarlo y hacerle el laburito, capaz que sale eso, no sé. Qué tan profundo será la mancha. Y bueno, en el caso del alerce tengo dos tapitas. Y bueno, se me había ocurrido hacer como dos guitarras medias coloradas, así, y la otra, madera, que tampoco conozco mucho, es el nogal, ¿cómo es que se llama? La caoba sapelli, que no sé qué tal será para combinarla con esa madera en particular. Y bueno, por eso que la consulta, digamos. Sí, ahí con el sapelli vas a tener una cosa más parecida entre la tapa y el fondo, digamos. No es tan dura como el paddock. Una madera más liviana, más porosa. Claro. No tan recomendable, digamos. No, está todo bien. Está todo bien y la podés usar perfectamente. Si te suma un timbre, te va a sumar más medios. Ajá. Es un poco por ahí lo que te puedo decir. Con respecto al alerce, lo que tiene es un poco más flexible. Si la tapa la dejas media fina, a veces puede deformar un poquito.
no se chupan, como pasa con los pinos, que a veces cuando están muy finitos y vos le pegás las barras, puede chuparse y marcarte las barras. No pasa eso, tiene como otra dureza en ese sentido, pero sí tiene más flexibilidad longitudinal, es como muy flexible. Entonces, si dejas una tapa final, la tenés que estructurar un poco más, y si no, dejarlo un poquitito más grueso. Ah, bien, Tiene unos buenísimo. muy buenos graves. Sí, sí. Perdón, ¿el pino Brasil es una buena opción? Yo lo he probado en algunas tapas de guitarras y me ha dado, bueno, todo lo contrario, me ha dado muy buenos agudos y mucho volumen. Sí, Eh, ¿Es una buena opción como reemplazo de repente al pino abeto? ¿Al sí, pino abeto alemán? sí, sí. Si lo encontrás con una veta lo más cerrada posible, lo más pegada posible, y seco, sí, puede funcionar muy bien. Y es cierto que genera mucho volumen. Porque lo he visto mucho en guitarras con tapa maciza, justamente, viejas, guitarras producidas en serie y de gama económica, justamente. Porque es mucho Lo he más visto. barato. Claro, es mucho más barato. Básicamente es mucho más barato. Digamos, no es una madera que en esa época se cortara para lutería. No, se lo abusó mucho como piezas estructurales internas de mueblería. Claro. Lo he encontrado mucho en placares, Ujú. en estanterías. Bueno, Eh, eso te da la pauta que es una madera que estructuralmente funciona bien y que seguramente es económica y no muy vistosa. Entonces se usa la parte interna de las cosas, de las estructuras de los placares. claro. No le suma mucho peso, pero estructuralmente está bien, es barata. Pero sí, 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 hay algunos pedazos que funcionan muy bien. Lo que pasa a veces con el pino Brasil es que no encontrás pedazos muy grandes, entonces por ahí tenés que sumar y armar 4 tablitas para sacar una tapa, una cosa así, pero no hay ningún problema con eso. Una tapa Claro, esa puede era ser, mi. una tapa puede ser en 2 partes o en 4 y funciona. Si está bien pegada, funciona igual. Es más, a veces es mejor pegar 4 maderas con la intención de que la veta sea más pareja en todo el ancho de la tapa, a usar 2 mitades donde la veta se dobla y la tapa se empieza a poner más blanda. Genial, genial. No hay que tener miedo de eso. Hay que ser prolijo en el pegado para que se note lo menos posible y listo. Pero No, consulta gracias. con respecto a esto que estaban diciendo, ¿no se busca, digamos, que las vetas más juntas queden al medio y hacia afuera se vayan las vetas más grandes por el tema de los agudos y los graves? Sí, Y que haciendo, sí, combinando maderas así se pero no, perdería eso, ¿no? sí, pero no exagerando eso. Como si nosotros en el medio tenemos las vetas muy juntitas y rápidamente se ensanchan y tenemos como mucha diferencia. Que pase eso un poco es un beneficio, que pase mucho no. Y a veces las vetas se ensanchan no por el crecimiento del árbol, sino porque se empiezan el corte empieza a estar no tan radial, entonces empiezan a torcer y las de la punta están más tangenciales y entonces ahí son más blandas, tienen menos estructura, ya cambia la cuestión. Si está toda radial que no se va abriendo, sí, está bien. Por ahí no te cambia la estructura, pero sí te cambia que tenés más partes con mayor porosidad y más blandas que benefician a las frecuencias graves. Y aparte que esté en los bordes, también beneficia a los graves, porque los graves en general se mueven más con la tapa entera, ¿no? En el modo 1, que es el movimiento de toda la tapa hacia arriba y hacia abajo. Entonces, que los bordes de la tapa sean más blandos o sean más finos, beneficia a ese movimiento. Sí, me refería a madera de corte radial, como se hacen normal los violines o las guitarras clásicas con las maderas esas que uno compra seleccionadas. Sí, sí, es así. De hecho, por ejemplo, en los contrabajos, digamos, a medida que va creciendo el instrumento, también se busca que la veta no sea tan junta. En los contrabajos, las tapas de los contrabajos, si uno los mira, no tienen las vetas pegadas como la de los violines. Primero y principal porque sería muy difícil conseguir una pieza de 40 centímetros de ancho que tenga esa veta en toda la pieza.
pero también se buscan que estén un poquitito más abiertas, porque si tienen más parte blanda, más beta blanda, beneficia a la proyección de los graves, que para el contrabajo está muy bien, es lo que se busca. Nos quedan 3 minutos y terminamos la clase. ¿Alguna otra pregunta? Yo tan solo una cortita y no quiero ser larguero, ya que estamos en la parte de las retacerías, ¿no? Acá tengo marupá, ¿sirve para algo o sirve para que queden ahí? Y otra cosa, pero quizás para el plano eléctrico. Hay unas grapias. ¿Sirven para algo o armo estantes? Está súper estacionado porque parecen fierros que se sacaron, eran de un estante de una panadería, deben tener sonido dulce porque era con horno, todo. Se pasaron por la cepilladora y quedaron así y están ahí hace 5 años paradas y siguen iguales, pero no sé si me lo pongo a trabajar o quedan ahí para estantes. Mira, Esas son las dos preguntas. yo las usaría. Digamos, la grapia no es una madera muy bonita, porque tiene una veta muy lisa o no tiene veta. Y huele mal. Es bastante pesada, huele mal. Pero, por ejemplo, si vos lo usas en un cuerpo de una eléctrica, si no se te va mucho el peso, No, perdón, por ahí mango también, o no sirve. también, sí. Estando en el estado que vos me decís, sí, puede servir perfectamente para un mango. Sí. También tiene cierta flexibilidad, como el guatambú, viste que tiene un peso y una dureza, pero es bastante flexible. Entonces, en un mango, por ejemplo, yo le daría capaz un par de canaletas y le incrustaría 2 maderitas adentro antes de pegarle el tapazón de los costados del tensor, y entonces me aseguro de que le sumo rigidez. Pero sí, la puedes usar perfectamente. Sí, sí, sí. La grapia y la otra me habías dicho, Un marupá, que eran tapas para maripá. practicar. También. Si está bien estacionado, es una madera recontra usable. Sí. Es más liviana, tampoco tiene una veta muy vistosa, media blanquita, media... Pero bueno, si para algo que vas a pintar, por ejemplo, puede andar bien. Por eso decía que era la retacería, era como... Pero chicos, esto se corta, así que ha sido un gusto volver a encontrarnos. Ahora cuando se haga el proceso del video lo subo, quizá mañana. Así les va quedando. Miren los videitos esos que subí que están buenos. Y bueno, seguimos en contacto. Nos vemos en 15 días. Gracias, compañero y profesor. Muchas gracias. Nos vemos, que se vea. Hasta luego. Próxima. Buen fin de. Buen fin de- Igual.